Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero yo que estén excelentemente. Yo estoy un poquito despeinado porque aquí en la Ciudad de México está empezando a llover, hay mucho viento y yo traía mis audífonos. Entonces, entre los audífonos, el viento, me ha roto el peinado. Pero, que esto, que el otro, vamos a continuar con la lectura, estudio y análisis de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en la 12ª o 12ª conferencia de introducción al psicoanálisis. Esta conferencia, que forma parte de las conferencias dedicadas a los sueños, al análisis de los sueños, o digamos al estudio del sueño como un fenómeno psíquico, tiene por título Análisis de ejemplos de sueños. Ajá. Es una conferencia un poco larga, pero sí quería detenerme en compartir con ustedes los títulos. Quinta conferencia, la primera al respecto de los sueños, ¿vale? Las primeras cuatro, o podemos decir las primeras tres, la primera fue una introducción, siguieron los actos fallidos, primera, segunda y tercera parte. La quinta conferencia ya trata sobre el sueño, dificultades y primeras aproximaciones. Sexta conferencia, premisas y técnicas de la interpretación de los sueños. Ajá. Séptima conferencia, contenido manifiesto del sueño y pensamientos oníricos latentes. Ya todo esto está en este canal. Octava conferencia, sueños de niños, es decir, qué sueñan los niños? Ajá. Conferencia número 9, la censura onírica. Nos empezamos a aproximar a el sueño como un producto psíquico. Hoy ya no está queriendo avanzar por bloque. En fin, décima conferencia, el simbolismo en el sueño. Y la conferencia que más me ha costado trabajo hasta ahorita, que justamente tiene mucho que ver. Yo tomo los títulos las conferencias, a veces de los textos, para llevármelos en el cuerpo. El trabajo del sueño, conferencia número 11. El trabajo, me costó mucho trabajo ese capítulo, y realmente era un contenido, pues, sencillo, pienso yo. Tres, ¿cómo decirlo? Tres fenómenos son observados en el trabajo del sueño. Tres fenómenos básicos en cuanto a lo que el doctor Freud propone como cómo la mente trabaja. Condensación, desplazamiento y, lo voy a poner así, esto lo tomo de la interpretación de los sueños, figurabilidad, que quiere decir la capacidad del sueño de expresarse principalmente en imágenes. Ajá. Ahorita comenzamos ya la conferencia número 12, que les repito, tiene por título Ejemplos de análisis de sueños. Y me llama la atención porque ya no estoy pudiendo, no sé por qué. Ahí está. A ver, Zoom, no veo cómo. De repente mi teclado dejó de funcionar. No sé qué esté pasando, le acabo de cambiar las pilas, pero espero que con este pequeño movimiento pueda yo hacer el título un poco más grande. No, mira, no. Bueno, voy a acercarme a la pantalla para ver mejor. Ajá. Señoras y señores, dice el doctor Sigmund Freud, no se desilusionen ahora si les expongo de nuevo retazos, es decir, pedazos de interpretaciones de sueños. Repito, retazos de interpretaciones de sueños, en vez de invitarlos a participar en la interpretación de un buen sueño grande. Voy a dejar que el doctor Freud hable, ahí seguramente hay algo que decir, porque hay una razón por lo cual el doctor Freud hace esto. No presenta un sueño así bonito, detallado, con todos los elementos que nos gustaría, sino pedazos. Ajá. Continúa el doctor Freud. Dirían ustedes que luego de tantos preparativos tendrían derecho a ello, es decir, ahí está el sueño, ¡pum! Sueño, pero no. Y expresarán su convencimiento de que, tras la interpretación lograda de tantos miles de sueños,
habría debido ser posible hace mucho reunir una colección de ejemplos destacados en que pudiera demostrarse todas nuestras aseveraciones sobre el trabajo del sueño y los pensamientos oníricos. Está bien, pero las dificultades que se oponen al cumplimiento del deseo de ustedes son demasiadas. Doctor Freud, es usted muy lindo al frustrar a su audiencia, pero pues no podemos evitar notarlo para el año 2023. Digo, de todos modos, me parece que también ha sido muy hermosa la forma en la cual el doctor Freud dice, desean mucho. Su deseo es lo que los lastima. ¡Auch! Es verdad, doctor Freud, pero no tiene por qué recordármelo. Vamos a continuar. Ante todo, debo confesarles que no hay nadie que cultive la interpretación de los sueños como su ocupación principal. Y lo está diciendo el doctor, el médico, que se encargó de presentar la interpretación de los sueños como la introducción a su método método de aproximación, tratamiento y estudio de los fenómenos neuróticos. Pero continuamos con el texto. Es que, ¿cuándo se llega a interpretar sueños? Esa es una muy buena pregunta, doctor Freud, porque yo ciertamente les puedo decir que no practiqué ninguna interpretación de los sueños durante mi propio análisis. Como tal, es decir, no me senté con mi analista y le dije, hoy soñé esto. Yo sí lo he hecho con mis analizantes, es decir, yo no les pregunto, sino que ellas o ellos los traen. ¡Pum! Ahí está. Ajá. Como que soñé algo. ¡Pum! Sale. Contenido manifiesto, pensamiento latente, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Y por supuesto les recuerdo, no de mí, de ellos, de ellas. Continúa el texto. Ocasionalmente uno puede ocuparse sin un propósito particular de los sueños de una persona amiga, o puede reelaborar durante un tiempo los sueños propios con miras de adiestrarse para el trabajo psicoanalítico. Pero las más de las veces nos enfrentamos con los sueños de personas neuróticas que están en tratamiento analítico. Repito, sueños de personas neuróticas. Y esto lo hace el doctor Freud, esta frase la escribe en un momento en el cual las sociedades internacionales médicas reconocían la neurosis. Ajá. Ahorita ya no es eso. No quiere decir que la neurosis no exista, no quiere decir que la neurosis no se presente en la población, simplemente las sociedades médicas las dejaron fuera de sus manuales diagnósticos. Ajá. Pero eso no quiere decir otra cosa más que, pues ellos ya no las ven, no se preparan para verlas. Pero en tiempos del doctor Freud sí, y esto es importante, la cabeza, aunque ustedes no lo crean, la cabeza de la comunidad médica internacional no era el doctor Sigmund Freud. El doctor Sigmund Freud, digamos, era un médico de tantos. Ajá. Era un doctor que, junto con toda su generación y varias generaciones posteriores, se prepararon para decir, esto es neurosis, esto es histeria y esto es neurosis obsesiva. Esto de acá es psicosis, etcétera, etcétera, etcétera. Paranoia, bla, 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 bla. Ahorita hay otro bla, bla, bla. No quiere decir que seamos mejores o peores, simplemente diferentes. Pero hay mucho que como personas, como individuos, podemos aprender de el abordaje médico del doctor Freud. Por eso justamente comparto estos videos. Regresamos al texto. Estos últimos sueños de los neuróticos en tratamiento psicoanalítico, por favor, no seamos brutos en un sentido de, pues psicoanálisis, cualquier psiquiatra, pum, ya. Psicoanálisis, cualquier neurólogo, pum, no. De hecho, en época del mismo Freud, el psicoanálisis era más bien como restringido el análisis, la práctica del psicoanálisis, y de hecho eso lo vimos en la primera conferencia. El doctor Freud invitaba a no practicar el psicoanálisis porque iba a venir una carga negativa hacia los profesionales de la medicina, en aquellos tiempos médicos. Específicamente el psicoanálisis fue hecho para los doctores, por un doctor para otros doctores. Han pasado muchas cosas desde 1916.
hasta el 2023. Entre otras cosas, Freud murió, su hija comienza un movimiento junto con otros discípulos, entre ellos Ernest Jones, en el cual se hacen de una práctica bastante estricta. Llega Jacques Lacan, genera todavía una producción bastante valiosa, el señor Lacan. Muere Lacan también en 1981, un año antes de que su servidor naciera. Yo nací en el 1982, Lacan muere en septiembre, yo nazco en septiembre también, o Lacan muere en agosto. Me parece que muere en agosto. Por ahí está. Pero Lacan muere 1981, 82, me parece, no estoy totalmente convencido. Y de la obra de Lacan también salen dos escuelas, pero ahorita no entraré tanto en detalle. Dos escuelas, no puedo decirles yo pertenezco a una o a otra, sino más bien la formación de la que yo fui objeto. Comencé yo como a formarme como psicoanalista en el 2009, finalizo en el 2006, pero finalizo mi seminario. Y es un seminario de investigación, digamos, o que nos invitan a una formación que no acaba, permanente. Esto podría sonarles muy descabellado, pero cuando estudiamos el psicoanálisis, no como un método terapéutico, sino eh, como algo. Ahorita no puedo entrar en detalles. No es tanto así como una secta, no podría yo llamarlo como una religión porque tengo estudios tal vez no validados por autoridades mexicanas en historia de la religión, pero me llamó poderosamente la atención este tema. Ajá. ¿Por qué? Porque yo quería saber qué estaba haciendo en el psicoanálisis. Y a partir de mis estudios justamente puedo distinguir la escuela de Ana Freud, que deviene posteriormente aquí en México, bajo la tutela de Erich Fromm, en lo que se conoce como psicoanálisis del yo o psicoterapia orientada psicoanalíticamente. Hay una escuela todavía en México que yo diría los principales representantes son los Bleichmar, que por cierto, Norberto Bleichmar murió en septiembre, creo que, del año pasado, 2022. Norberto Bleichmar fue una de las figuras sobresalientes aquí en México, pero no es, digamos, como tal, al menos desde mi experiencia, psicoanálisis. Psicoterapia está por un lado, psicoanálisis del otro. Los principales representantes, a mi juicio, a mi experiencia, se encuentran en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, aquí en la Ciudad de México. Por supuesto, a partir de mi experiencia en dicha institución, puedo señalar justamente estas diferencias. La psicología del yo, la psicoterapia psicoanalítica y por otro lado el psicoanálisis. La diferencia principal es que en psicoanálisis no hay una influencia determinante, al menos, de la salud mental para una guía práctica. Ajá. Pero regresamos al texto hablando de estas mmm, apropiaciones, distinciones, escuelas o, pues sí, posturas al respecto del psicoanálisis en México para el año 2023. Justamente, si hablamos de neurosis, no estamos hablando como tal de un cuadro clínico actual. Ajá. Pero hablamos de una posibilidad de relación del sujeto con su cuerpo y con el mundo. Ajá. Una capacidad de relación muy determinada por el infantilismo. Y aquí soy específico, infantilismo no como la infancia, sino como una extensión indefinida de la infancia. Y esto es parte de mi propia investigación, parte de lo que yo plasmo en mi propio libro. Un infantilismo que no tiene, digámoslo así, como una medida clara de separación. Podemos decir que aquí en México las leyes dicen a partir de los 18 años tú eres mayor de edad. Entonces, mágicamente, 17 años, 364 días sigue siendo un niño frente a la ley. Ajá. O bien un adolescente, un jovencito, una jovencita frente a la sociedad. Pero, pum, mágicamente 18 años ya eres adulto. Ajá. Por supuesto, estoy ahorita abordando esta diferencia conforme a las leyes. Conforme al texto,
simplemente Freud dice personas neuróticas, podemos decir personas con un rasgo infantil y que por supuesto, al contrario de una psicoterapia que puede decir hay salud mental, aunque no me digan dónde, no me pregunten dónde, en psicoanálisis los mismos psicoanalistas nos reconocemos como neuróticos, es decir, no tenemos nosotros algo que podemos decir te doy salud mental y sin embargo las consultas que yo mismo he realizado con mis propios analizantes dan cuenta de otra realidad, dan cuenta de justo algo en lo que podemos decir, como desde el psicoanálisis para el año 2023, la neurosis está presente, la neurosis es actual, año 2023. El hecho de que las sociedades médicas no la reconozcan no quiere decir que no haya neuróticos. Y por otro lado, estos neuróticos como tal no se curan. En la neurosis, en su aproximación del mundo a través del infantilismo, está una de sus mayores capacidades de adaptación, dan muestra de sus fortalezas a través de la formación de síntomas, pero por supuesto, es decir, no se les promete una cura, no vamos por ese sentido desde el psicoanálisis. Las terapias o las psicoterapias o terapia orientada psicoanalíticamente, al menos se sostiene desde, es que, híjole, podemos decir salud mental, ¿no? La enfermedad mental, un empeño regulador, es decir, no, eso, neurosis, quítatelo, pum, vámonos, estás mal, tú muy mal, así no. Cosa que por supuesto los mismos terapeutas, por lo general, no se extienden hacia sí mismos. Pero regresamos al sueño, al texto. Dice el texto, estos últimos sueños, repito, de neuróticos en tratamiento psicoanalítico, son material excelente y en modo alguno le van en saga a los de personas sanas. Le van en saga quiere decir se comparan. Ah, no, eh, podemos decir no son ni más ni menos. Ajá. Neuróticos y así lo dice Freud, personas sanas sueñan más o menos igual. Empero, continúa el texto, por la técnica del tratamiento nos vemos precisados a subordinar la interpretación de los sueños a los propósitos terapéuticos y a dejar estar toda una serie de sueños luego de haber sacado de ellos algo útil para el tratamiento. Nota número 1, y ahorita hay mucho que decir sobre el tratamiento psicoanalítico formal, como tal. Voy a ver si ya mi teclado se decide a contestarme. Nope. Sigo viendo la letra chiquita, pero no. Hablando de tratamiento psicoanalítico, y esto no es, digamos, como una acusación hacia el doctor Sigmund Freud, realmente la palabra tratamiento no quiere decir cura. Ajá. De ahí podemos apoyarnos en seguir sosteniendo que el psicoanálisis es mucho más, ¿cómo decirlo? Eh, ah, ¿Qué le pasa a este maldito teclado? El psicoanálisis es una propuesta mucho más humana que las psicoterapias. Eh, el tratamiento es simplemente una herramienta de los doctores, no para curar, sino para tratar, para acercarse, para, no me lo tomen a mal, no perecer de manos de un neurótico. No que los neuróticos sean sociópatas, no. Simplemente es gente que desea. Ajá. Es gente que busca sostener a cualquier costo su propia imagen de bondad, excepto tal vez las histéricas o los histéricos. Los histéricos, cuidado, cuidado, no les importa ser buenos o malos, no les importa que la gente los condene o les aplauda. No, los histéricos, digamos que tienen otra forma uy, de, ya pude hacer la letra más grande. Los histéricos tienen otras formas de eh, construir su valía personal. Lo voy a poner así.
Vamos a continuar con el texto. Aquí viene al respecto de la palabra el tratamiento, refiriéndose al psicoanálisis. La nota a pie de página número 1, dice el traductor. Las razones de ello se describen en el texto, el uso de la interpretación de los sueños en el psicoanálisis. Véase volumen 12, páginas 87 y siguiente. Este también ya lo tenemos. Les recuerdo, para aquellos que es el primer video que ustedes revisan de mi canal, empecé a grabar videos casi desde que empezó la pandemia. La verdad me tardé un poquito porque tenía otras ideas en mente, otros proyectos, una empresa, pero esta lectura, este estudio que he hecho ahorita al momento de estar grabando este video, abarca del volumen 1, desde el primer texto de Sigmund Freud hasta ahorita el volumen 15. Mi intención es no solo hacer Freud, en su tiempo hacer Lacan, una lectura y estudio de Lacan, sino también lectura y estudio de todas las obras que tienen relación con el psicoanálisis, incluyendo, por supuesto, las críticas. He pensado comenzar con una lectura, ya tengo el texto, el libro negro del psicoanálisis, que es, por supuesto, una de las principales críticas hechas, por supuesto, después de que murió el doctor Sigmund Freud. Y no es la única, conozco muchas, pero regresamos al texto. Muchos sueños que emergen durante las terapias se sustraen enteramente a una interpretación completa. Repito, con otras palabras, muchos sueños que emergen, que nacen, que salen durante psicoanálisis, no pueden ser completamente interpretados. Punto. Vamos a continuar. Hay mucho que decir, pero primero quiero señalar, digamos, esta diferencia. Las cosas como son. Un mouse. Ajá. Sin embargo, si yo digo mouse, sin mostrarles este aparatito en mi mano, ustedes podrán interpretar libremente iba a decir. Libremente decir, ah, yo tengo un mouse en casa o tengo un mouse en el trabajo. Un mouse, un ratón de la computadora. Ajá. O bien, ustedes si tienen contacto, conocimiento o han estudiado inglés recientemente, van a escuchar mouse y pensar en el animal un ratón. Ajá. Aquí la palabra da origen, digamos, a muchas cosas, a muchas representaciones, muchas experiencias, etc. Pero el doctor Freud nos expone una técnica, nos expone un contexto y al momento de estarnos acercando el objeto de estudio, el sueño, nos dice, bueno, eso que queremos es imposible. Una interpretación completa de un solo sueño. Ajá. No es como vamos a tomar el queso y lo vamos a partir en 4. 1, 2, 3, 4. Ajá. Vamos a tomar un vaso y le vamos a servir leche. Ajá. Nos dice, vamos a tomar pedacitos, pero no solo eso, esos pedacitos, vamos a hacer una interpretación incompleta. Oiga, doctor Freud, pero ¿por qué no es como el queso? ¿Por qué no es como el manejo? ¿Por qué no es como terminar un libro? ¿Por qué? Vamos a ver, depende mucho justamente, primero, de la definición del objeto de estudio, segundo, de los resultados de ese acercamiento que tenemos al objeto de estudio. Y resultados, enfatizo, no quiere decir curación de neurosis, no. Vamos a ver, puesto que nacieron los sueños del conglomerado, es decir, la reunión de muchos elementos, de un material psíquico que todavía desconocemos, repito, puesto que nacieron del conglomerado de un material psíquico que todavía desconocemos,
Su comprensión será posible solo después de concluido el tratamiento. Ajá. Su comprensión. En otras palabras, puesto que los sueños nacieron de los pensamientos latentes, pensamientos inconscientes, vamos a escuchar un sueño y ustedes, aunque no lo crean, no vamos a saber qué significa. Ajá. No lo vamos a comprender, simplemente, ok, elemento, 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 relación, asociación, etcétera. Un solo sueño, una palabra del sueño. Ajá. Y esto se inserta dentro de toda la relación analítica, dentro de todo el análisis. Es decir, esto de que, tu sueño significa esto, ¡pum! Complejo de Edipo, bravo. ¿Y eso qué? ¿Qué quiere decir? Acuérdense una cosa, como seres humanos tenemos una relación muy particular con nuestro propio cuerpo. Ajá. Esta relación que tenemos con nuestro propio cuerpo es, aunque ustedes no lo crean, la primera y la única, en base a la cual construimos nuestra psique. Lo estoy poniendo así en este momento. No es la relación con mamá, no es la relación con papá. Es mi relación con mi propio cuerpo. Porque, ¿qué creen? Ahorita podría yo tenerlos interiorizados, podría yo haberme identificado muy bonito con mi papá, mi mamá, pude haberlos odiado, pudieron ellos haber sido objeto de mis fantasías, pero aquí no están. Aquí estoy yo y mi cuerpo. Ajá. Yo y las sensaciones que me brinda mi cuerpo, yo y las asociaciones que tengo en este preciso momento, yo. Ajá. Y yo, frente a mí mismo, me valgo del lenguaje, yo uso el lenguaje, justamente, por mi contacto con no solo la obra del doctor Sigmund Freud, sino mi propio análisis. Ajá. Soy capaz de hablar, pero hablar no solamente para decir quiero eso, no solamente para poder decir la quiero a ella, por ejemplo. Qué guapa se me hace. Quiero llevarla muy lejos y quedarme con ella, por ejemplo, ¿no? Es una relación un poco más complicada que simplemente un estímulo-respuesta, por decirlo así. Vamos a regresar al texto. Además, la comunicación de tales sueños haría preciso revelar todos los secretos de una neurosis. Y ello no nos cuadra. Entonces, ya que hemos abordado el sueño justamente como preparación para el estudio de las neurosis, entonces, ya que hemos abordado el sueño justamente como preparación para el estudio de las neurosis, no entiendo bien a qué se refiere esta frase, se las quiero mostrar en pantalla. Permítame. Mira mis chinos. Aquí está. Aquí. El doctor Freud ya nos va anticipando. Las cosas no son como manejamos físicamente los objetos. Ajá. Puesto que los sueños nacieron del conglomerado de un material psíquico, estoy aquí agregando los sueños, que todavía desconocemos. No sabemos los pensamientos oníricos latentes. Su comprensión será posible solo después de concluido el tratamiento. ¿Y esto quiere decir cura? No. Esto quiere decir, e incluso podemos aquí también negarlo, la comprensión de un sueño puede nunca ocurrir. ¿Por qué? Porque la conclusión del tratamiento no necesariamente viene por parte de la voluntad del analista. Simplemente no regresa. Simplemente es que pretender
que regulamos la vida de nuestros pacientes es pretender que controlamos la vida. Y eso no es cierto, eso es falso. Estamos en contacto con gente y este contacto nos permite influirlos de determinada manera, no de un afán curativo. Ajá. Continúa el texto. Además, la comunicación de tales sueños dentro de un psicoanálisis haría preciso revelar todos los secretos de una neurosis y ello no nos cuadra. Entonces, ya que hemos abordado el sueño justamente como para preparación, ya que hemos abordado el sueño justamente como preparación para el estudio, no dice curación, estudio de neurosis, estudio de las neurosis. Ajá. Fíjense, tratamiento, estudio, tratamiento, estudio. Es decir, el psicoanálisis no fue formulado, y esto me costó muchísimo aprender, muchísimo aceptarlo, no fue formulado como un método de curación de neurosis. Fue una herramienta de estudio formulada por un doctor para otros doctores. Estudio. Ajá. ¿Hay cosas que decir sobre esta palabrita? Sí, pero seguramente si el doctor Freud no las dice, las diré yo. Vamos a continuar. Dejo de compartir por cuestiones de derechos de autor. Y bien, dice Freud, ustedes renunciarán de buena gana a este material y preferirían escuchar la elucidación de sueños de hombres sanos o de sus propios sueños. Pero eso no se puede a causa del contenido de tales sueños. No es posible desnudarse a uno mismo o desnudar a otro que ha depositado en uno su confianza tan inmisericordiosamente como lo requeriría la interpretación en profundidad de sus sueños, que, como ustedes ya saben, atañen a lo más íntimo de la personalidad. Aquí, por supuesto, voy a hacer notoria una de las premisas que sí ha puesto el doctor Freud, no en cuanto a los actos fallidos, o no lo recuerdo que esté en la parte de los actos fallidos, sino de la interpretación de los sueños. Y esto es de las conferencias, de la quinta, me parece que es la sexta o la séptima conferencia. Uno, ¿cómo decirlo? La relación de una persona con el conocimiento va mucho más allá de la conciencia. Voy a ponerlo así. Si mal no recuerdo, Freud lo expone. Uno no sabe lo que sabe, por lo tanto no cree saber lo que sabe. Es decir, el conocimiento está presente incluso más allá de lo que nos gustaría aceptar. Sabemos cosas de los demás y de nosotros que no queremos decir, que no queremos aceptar, y por supuesto esta separación de yo con mi conocimiento es justamente lo que se manifestaba en tiempos de Freud como neurosis, en tiempos de hoy como relaciones tóxicas, enfermedades psicológicas, enfermedades psiquiátricas, etcétera, 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 etcétera. Es básicamente la historia de la humanidad, pero abordándola, por supuesto, también, o bueno, no solo desde el lado negativo, sino también desde el lado positivo. Es decir, esta relación que establecemos con nuestro propio cuerpo, nuestros deseos, nuestras fantasías, nuestros pensamientos, ilusiones, no solo nos lleva a enfermar, no solo nos lleva a sufrir, sino también, por ejemplo, a trabajar. Por ejemplo, y aquí por supuesto, señalo la relación que algunas personas establecen entre el trabajo y el sufrimiento, pero es una asociación de algunos, no de todos. El trabajo, la ciencia, el arte, etcétera, todo tiene su origen justamente en la relación que establecemos con nuestro propio cuerpo, con nuestros prójimos y con nuestros propios deseos, es decir, y ahí soy específico, la forma en la cual nosotros podemos llegarnos a tomarnos como niños, pero niños en un sentido positivo, en un sentido de yo soy digno,
Es importante que yo me escuche, que yo reconozca este deseo en mí, por ejemplo. Vamos a continuar con el texto. Y esto, por supuesto, tiene que ver con estas palabras. No es posible desnudarse a uno mismo tan inmisericordiosamente como lo requeriría la interpretación en profundidad de sus sueños. Bueno, doctor Freud, eh, ciertamente coincido en que eh, si hoy puedo interpretar un sueño, me sigue costando trabajo, un trabajo a veces que no llega a darse, porque también uno como analista puede reprimir. Uno como analista no necesariamente tiene que conocer absolutamente todo sobre su propio sueño. Ajá, todo. Y sin embargo, puedo ser capaz de señalar en mí un deseo, otro deseo. Y justamente que eso me hace estar insatisfecho con mi relación con el mundo. El hecho de manifestar algo así y manifestarlo naturalmente me permite adoptar una posición distinta frente a la vida y frente a mis semejantes, también frente a uno mismo. Pero, les repito, no por esto soy sano mentalmente. No, vamos a continuar. Es que en serio, nadie es sano mentalmente, pero fuera la crítica a la psiquiatría, vamos a regresar al texto. Aparte de esta dificultad para procurarse el material, hay otra relativa a la comunicación. Ya han visto ustedes que el sueño se le aparece al soñante mismo como algo ajeno, ni qué decir a otro que no conozca a la persona del soñante. Nuestra bibliografía no es pobre en buenos y detallados análisis de sueños. Yo mismo he publicado algunos en el marco de historias clínicas. Véase nota número 2. Los principales ejemplos son los dos sueños incluidos en el caso Dora y el sueño infantil de El hombre de los lobos. Ese todavía no lo tenemos, porque es de 1918. Estamos ahorita leyendo textos de 1915, 15-16. Dice la nota 2, continúa, esta última historia, la del hombre de los lobos, ya ha sido escrita cuando se pronunció esta conferencia, aunque fue publicada en una fecha posterior, 2 o 3 años después. Regresamos al texto principal. Quizás, dice el doctor Freud sobre sus ejemplos, el más bello ejemplo de interpretación de un sueño es el comunicado por Otto Rank en 1910 sobre dos sueños entrelazados de una joven que, impresos, ocupan unas 2 páginas, pero su análisis abarca 76 páginas. He ahí, queridas, queridos, el problema de la interpretación del sueño. Un solo sueño que se compone de una sola palabra puede dar lugar a interpretaciones que literalmente no tienen fin, por cuanto el significado deducido de una palabra inventada o escuchada durante un sueño no termina de provocar eco en la persona que lo soñó. Y es justamente ese eco, la interpretación. Ese eco lo que nos permite dar cuenta de una relación de un sujeto humano con sus deseos, con sus sueños, con su cuerpo, con su mundo, etc. Regresamos al texto. Yo necesitaría tal vez un semestre íntegro para guiarlos a través de un trabajo así. Cuando se aborda un sueño comparativamente más largo y más desfigurado, es forzoso aportarle tantos esclarecimientos, aducir tanto material de ocurrencias y recuerdos, introducirse por tantos atajos que una conferencia sobre él resultaría enteramente inabarcable e insatisfactoria. Debo rogarles por eso que se conformen con algo más accesible, la comunicación de pequeños fragmentos de sueños de personas neuróticas en que puede individualizarse aisladamente esto o aquello. Lo más fácil es ilustrar los símbolos oníricos y además
ciertas peculiaridades de la figuración regresiva en los sueños. Figuración regresiva, la forma en la cual nosotros nos presentamos nuestros propios estímulos durante el sueño. Ajá. Continúa el texto. Aquí estoy tomando la de memoria, aquí sí es una lectura del capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Ajá. Continúa el texto. Respecto de cada uno de los que siguen, les indicaré la razón por la cual los juzgué dignos de comunicarse. Nota número 3, antes de comenzar con los ejemplos. Solamente 2 de los sueños aquí citados, los que aparecen en los apartados 6 y 7, se mencionan también en otros trabajos. Gran número de ejemplos de sueños, sobre todo del propio Freud, son relatados y analizados en la interpretación de los sueños. Continuamos. Ahora sí, sueño número 1. Un sueño que consta solo de 2 breves imágenes. Lo que sigue está como en itálicas, es el sueño como tal. Ajá. Su tío fuma un cigarro, a pesar de que es sábado. Una mujer lo acaricia y lo mima al soñante, como si fuera su hijo. Eso es todo. Continúa, viene la interpretación. Sobre la primera imagen, el soñante, que es judío, esto es importante, observa que su tío es un hombre piadoso. Nunca ha hecho ni haría algo pecaminoso de esa naturaleza. Es decir, para los judíos, al menos de aquella época, de aquel lugar del mundo, fumar era pecado. Ajá. Pero este soñante, en su sueño, ve a su tío fumando, es decir, pecado. Eso no. Continúa el texto. Sobre la mujer de la segunda imagen, no se le ocurre nada más que su madre, es decir, mamá. No hay más. Continúa el texto. Estas 2 imágenes o pensamientos, es evidente, han de ponerse en relación recíproca. Pero, ¿cómo? Es decir, el tío fumando y la madre. ¿Qué hacía la madre? Acaricia al soñante, lo mima, como si fuera su hijo. Pero, ¿cómo? Dice Freud. ¿Cómo es que tienen relación estas 2 imágenes? El tío que fuma y la madre que me mima. Ajá. Mi mamá me mima. Dice, puesto que él ha impugnado expresamente la realidad de acción del tío, es sugerente introducir un sí. Lo que sigue está entre comillas. Sí. Sí, mi tío, ese hombre santo, fumara un cigarro el sábado, sabbat, es judío, entonces me sería lícito dejarme acariciar por mi madre. Esto significa a todas luces que el mimarse con la madre sería algo tan prohibido como el fumar en sábado para el piadoso judío. Como recuerdan ustedes, les dije, página 161, que en el trabajo del sueño se dejan de lado todas las relaciones entre los pensamientos oníricos. Estas son resueltas en su materia prima y es tarea de la interpretación el reintroducir los vínculos omitidos. Aquí el vínculo entonces es un condicionante. Sí, si mi tío, ese hombre santo, ese hombre piadoso, fuma un cigarro, acaricia a mi mamá. Me entrego. Gracias, mamá. Ajá. Sueño 2. Por mis publicaciones sobre el sueño, he pasado a ser en cierto sentido un consultor público en estos asuntos. Y desde hace muchos años recibo, de los más diversos lugares, cartas donde se me comunican sueños o se los somete a mi juicio. Quedo agradecido, desde luego, a todos aquellos que agregan al sueño el suficiente material para posibilitar una interpretación, o la dan ellos mismos, es decir, la interpretación. Recordemos, la interpretación no viene de la sabiduría del doctor Freud, viene del soñante, la soñante, quien en sus pensamientos inconscientes, en sus pensamientos oníricos latentes, funda justamente los elementos, él o ella los crea, a través de los cuales se presenta el sueño como un cumplimiento de deseo. Pero, continuamos. Ahora bien,
esta categoría pertenece al siguiente. A esta categoría pertenece el siguiente sueño de un estudiante de medicina de Múnich. Creo que ya sé por dónde va. Lo expongo porque puede mostrarles cuán inasequible a la comprensión es, en general, un sueño antes de que el soñante nos haya dado sus referencias sobre él. En el fondo, lo sospecho, ustedes consideran que la interpretación de sueños por reemplazo del significado simbólico es la ideal, es decir, puesto que soñaste esto, quiere decir esto, conforme mi manual de interpretación de sueños, cosa que no es así, al menos no en el psicoanálisis. Ajá. Dice el texto, y querrían dejar de lado la técnica de la asociación. Me propongo sacarlos de ese pernicioso error. Lo que sigue es el sueño. Todo lo que sigue está entre comillas, excepto una aclaración que ahorita les señalo. 13 de julio de 1910. Hacia la mañana sueño. Ando por las calles de Tubinga en bicicleta cuando así está escrito, no sé si es alemán, me parece que sí es alemán, si es alemán. Ando en las calles de Tubinga en bicicleta cuando un Dachshund de pelaje pardo se me abalanza por detrás furioso y me muerde un talón. Un poco más allá desmorono, un poco más allá desmonto, es decir, se baja de la bicicleta. Me subo a una grada y empiezo a descargar una lluvia de golpes sobre la bestia que no quiere soltar. Lo que sigue es la observación. No tengo sentimientos desagradables por la mordedura ni por toda la escena. Continúa la narración del sueño. Enfrente están sentadas un par de damas ancianas y me miran con sorna, es decir, preocupadas. Entonces despierto y, como ya me ha sucedido muchas veces en ese momento de tránsito a la vigilia, el sueño íntegro me es claro. Lo que sigue es la interpretación. En este caso, poco se consigue con símbolos. Pero el soñante no se informa, lo que sigue está entre comillas. En este último tiempo me he enamorado de una muchacha solo de verla por la calle, pero no se me ha presentado la oportunidad de entablar una relación con ella. La más grata para mí habría podido ser el Dachshund, tanto, tanto más cuanto soy gran amigo de los animales. Y esta cualidad la he notado con simpatía también en la muchacha. Cierra comillas. Al momento no sabemos qué es Dachshund o Dachshund. Ajá. Se los voy a mostrar en pantalla. Si ustedes gustan buscarlo de una buena vez, es esta palabra de aquí. La estoy leyendo Dachshund o Dachshund. Ajá. Ahorita no quisiera buscarla, se las dejo a ustedes. Continuamos. Y seguramente, no, miren, no existe la traducción, al menos no está presentada en el texto. Cuando aparece algo así y que se mencionó en el Dachshund, se mencionó en el sueño literalmente, no sabemos al momento si la palabra existe en alemán, es posible que sí, no sé dónde sea Tubinga, o puede ser una palabra inventada, mezcla de dos o más palabras en alemán. Ajá. Vamos a continuar. Ahí está. Dice el texto, agrega que repetidas veces con gran habilidad y provocando a menudo el asombro de los espectadores, ha intervenido para separar perros trenzados en furiosa pelea. Nos enteramos también de que la muchacha que le gusta se dejaba ver siempre en compañía de ese perro en particular. Ahora bien, en el sueño manifiesto, es decir, el sueño como el soñante lo recuerda, la muchacha fue omitida, solo apareció o solo permaneció el perro asociado con ella, es decir, el perro, aunque usted no lo crea, es símbolo de la muchacha, evoca a la muchacha, hace alusión a la muchacha. Ajá. Continúa el texto. Quizá las damas quizá las damas ancianas que lo miran con sorna ocupan el lugar de la muchacha. El resto de su comunicación no basta para esclarecer este punto, es decir, el doctor Sigmund Freud dice, no sé. Continúa el texto.
el hecho de que en el sueño ande en bicicleta es una repetición directa de la situación recordada. Siempre había encontrado a la muchacha del perro andando él, el soñante, en bicicleta. Sueño número 3. Cuando alguien ha perdido un deudo querido, es decir, un familiar cercano, hasta mucho tiempo después produce sueños de un tipo particular, en que el conocimiento de esa muerte y el ansia de revivir al muerto conciernan, es decir, preocupan al el más asombroso de los compromisos. Conciertan el más asombroso de los compromisos. Me he equivocado ahí en la lectura. Dice el texto, ora el difunto está muerto y no obstante sobrevive porque no sabe que está muerto y, si lo supiera, fenecería del todo. Ora esté medio muerto y medio vivo, y cada uno de estos estados tiene sus indicios particulares. Sería ilícito llamar a estos sueños simplemente disparatados. En efecto, el resucitar no es para el sueño más inadmisible que, por ejemplo, para el cuento tradicional, en el que aparece como una aparece como una peripecia ordinaria. Hasta donde he podido analizarlos, los sueños de esta índole son susceptibles de una solución racional, pero el piadoso deseo de revivir al muerto se las ingenia para trabajar con los más extraños medios. Les presento un sueño de estos que suena harto extraño y disparatado y cuyo análisis les ofrecerá mucho de aquello para lo cual se han ido preparando mediante nuestras puntualizaciones teóricas. He aquí el sueño de un hombre que hacía varios años había perdido a su padre. Lo que sigue es el sueño. Mi padre es finado, es decir, está muerto, pero lo exhumaron, es decir, lo sacaron de la tumba y se le ve mal aspecto. Desde entonces sobrevive y el soñante lo hace todo para que él no lo note. Lo que sigue está entre paréntesis. Después el sueño pasa a otras cosas, en apariencia muy distantes. Continúa con la interpretación. El padre es finado, eso lo sabemos. Que lo exhumaron no corresponde a la realidad, que tampoco cuenta para todo lo demás. Pero el soñante refiere, lo que sigue está 2 puntos. Después que estuvo de regreso del sepelio de su padre, empezó a dolerle un diente. Quiso tratar a ese diente según el precepto de la doctrina judía, lo que sigue está entre comillas. Si tu diente te fastidia, arráncalo. Y se fue a casa del dentista, pero este dijo, entre comillas, un diente no se arranca, uno debe tenerle paciencia. Le pondré algo para matarlo. Pasados 3 días, vuelva usted y entonces le extraeré eso. Ese extraer, entre comillas, dice el soñante de súbito, eso es el exhumar, es decir, el sacar. Ajá. Tendrá razón el soñante, eso no encaja del todo. Solo aproximadamente, pues el diente mismo no se extraerá, sino algo de él, lo muerto, es decir, le van a sacar seguramente una porción del diente que ya no le sirve. Continúa el texto, pero según indican otras experiencias, hay que creerlo al trabajo del sueño capaz de tales inexactitudes. Entonces el soñante habría condensado al padre finado con el diente muerto. No obstante, conservado, los habría fusionado en una unidad. Miren, mi papá es mi diente. Eso está bello incluso. No sé, sigue provocándome dolor. Dice el texto, y no cabe asombrarse de que después en el sueño manifiesto aparezca algo sin sentido, pues no puede convenir al padre todo lo que se dice del diente, como por ejemplo que está podrido. Continúa el texto. Pero en definitiva, ¿dónde estaría el tertium comparationis entre diente y padre? Es decir, los elementos o el elemento en común, el elemento que facilita la asociación, la condensación, que posibilita esta condensación. ¿Dónde está? Ajá. Y tiene que ser así, dice el texto. Sin embargo, pues el soñante prosigue diciendo que para él es muy claro, cuando uno sueña con una caída de un diente,
Eso significa que perderá a un miembro de la familia. Sabemos que esta interpretación popular es errónea, o por lo menos solo es correcta en un sentido burlesco. Véanse páginas 143 y 151, estamos en la 172. Tanto más nos sorprenderá descubrir el tema así abordado tras los otros fragmentos del contenido del sueño. Y bien, sin que me dé otra exhortación, el soñante empieza a contar sobre la enfermedad y la muerte del padre, así como su relación con él. El padre sufrió una larga enfermedad. El cuidado y el tratamiento del enfermo le costaron a él, el hijo, mucho dinero. Y no obstante, nunca le molestó demasiado, nunca se impacientó, jamás tuvo el deseo de que ojalá terminara de una vez. Se gloria de una genuina piedad judía hacia el padre, de la observación estricta de la ley judaica. ¿No nos salta a la vista ahí una contradicción dentro del pensamiento perteneciente al sueño? Él había identificado diente y padre. Con el diente quería proceder de acuerdo con la ley judía, que conllevaba el veredicto de arrancarlos si deparaba dolor y fastidio. Y también con el padre pretendía haber seguido y también con el padre pretendía haber procedido según el precepto de la ley, que aquí, empero, ordenaba no reparar en gastos ni en molestias, tomar sobre sí toda la carga y no dejar que emergiese ningún propósito hostil hacia el objeto que deparaba el dolor. La concordancia no sería mucho más estricta si él realmente hubiera desarrollado hacia su padre enfermo sentimientos parecidos a los que tuvo hacia su diente enfermo, vale decir, hubiera deseado que una pronta muerte ojalá pusiera fin a su existencia superflua, dolorosa y costosa, hablando de desnudos. Yo dudo que de esta fuente, de hecho, su actitud hacia el padre durante la penosa enfermedad de este. A ver, yo dudo de que esta fue, de hecho, su actitud hacia el padre durante la penosa enfermedad de este, y que los presuntuosos aseguramientos de su devota piedad están destinados a desviarlo de estos recuerdos. En tales condiciones, el deseo de muerte contra el progenitor suele devenir activo y encubrirse con la máscara de una consideración caritativa, tal como, entre comillas, no sería sino un alivio para él. Está enfermito, pobrecito, ya no quiero que sufra. Ajá. Muerte, deseo de muerte. Continúa el texto, pero observen bien ustedes que ahí hemos superado una barrera dentro mismo de los pensamientos oníricos latentes. El primer sector de ellos fue sin duda inconsciente, solo de manera temporaria, es decir, durante la formación del sueño. Pero las mociones hostiles hacia el padre debieron de haber sido inconscientes permanentemente. Nota 4, pero voy a continuar. Quizá provenían de épocas infantiles y durante la enfermedad del padre, en ocasiones, se colaron tímidas y disfrazadas en la conciencia. Ahora sí, al respecto de la frase, mociones hostiles hacia el padre debieron haber sido inconscientes permanentemente. Nota 4, dice el traductor. Este punto se examina mejor al final de la 13ª conferencia, conferencia 13, 13ª, página 194. Regresamos al texto. Con mayor certeza todavía podemos aseverar esto de otros pensamientos latentes que han prestado inequívocas contribuciones al contenido del sueño. Es que de las mociones hostiles hacia el padre, nada se descubre en el sueño. Pero si pesquisamos en la vida infantil de un sujeto la raíz de esa hostilidad hacia el padre, recordamos que el miedo a él nace porque ya en años tempranos ha contrariado las prácticas sexuales del muchacho, como en general se ve forzado a hacerlo nuevamente por motivos sociales, en el periodo que sigue al advenimiento de la pubertad. Esta relación con el padre se aplica también a nuestro soñante. En su amor hacia él iban mezcladas una buena cuota de respeto y de angustia, que emanaban de la fuente de la intimidación sexual temprana. Es decir, niño, déjate ahí. Sí, papá. Maldito. Continúa el texto. Ahora bien, por el complejo del onanismo, complejo antes de continuar, no se refiere al trauma. No.
se refiere a un conjunto de pensamientos, fantasías, representaciones al conjunto de, en este caso, el onanismo, la masturbación. Ajá. Y estas ideas, por supuesto, vienen de quien las tiene. Por supuesto, no hay dos experiencias idénticas al respecto del onanismo en la humanidad. Por eso, el psicoanálisis se plantea como un método de estudio. Continuamos. Repito, por el complejo del onanismo se explican las otras fases del sueño manifiesto. Lo que sigue está entre comillas. Se le ve mal aspecto. Alude ciertamente a un dicho ulterior del dentista, es decir, tu diente está mal. A saber, que a uno se le ve mal aspecto cuando le falta un diente en ese lugar, pero al mismo tiempo el joven delata o teme delatar su desmedida actividad sexual, es decir, su onanismo. No sin verdadero alivio, el soñante el soñante apartó de sí esa mala apariencia en el sueño manifiesto, desplazándola o depositándola sobre el padre. Una de las inversiones del trabajo del sueño que ustedes ya conocen, véase página 164. Desde entonces sobrevive, esto está tomado del sueño. Esta frase coincide con el deseo de resurrección, así como la promesa de que le hizo el dentista de que el diente se conservaría. En extremo refinada, empero, es la frase, entre comillas, el soñante lo hace todo, se destaca, para él, el padre. Perdón, el soñante lo hace todo para que él, el padre, no lo note. Enderezada a inducirnos a completarla. Enderezada a inducirnos a completarla. Ahí la traducción está horrible, pero bueno. Que él, el hijo, es finado. O él, el padre. Ahí estoy confundido, pero podemos manejarlo de las dos formas. Ajá. Yo había entendido que de hecho el padre ocultaba que estaba muerto frente al hijo. Ahora se entiende también que el hijo ocultaba al padre que el padre estaba muerto. Ajá. Vamos a continuar. Pero el único complemento, otra vez, pero el único completamiento que posee sentido deriva, otra vez, del complejo del onanismo, donde es obvio que el joven lo hace todo para ocultar al padre su vida sexual, es decir, su masturbación. Ajá. Recuerden, para concluir, que a los llamados sueños por estímulo dentario debemos interpretarlos siempre por referencia al onanismo y a la punición, es decir, el castigo, que se teme a causa de él, que me tiren los dientes. Papá. Ajá. Véase páginas 143 y 151. Ahora ven ustedes el modo en que se produjo este sueño incomprensible, mediante el establecimiento de una condensación extraña y despistante, mediante la omisión de todos los pensamientos que constituían el centro de la hilación de pensamiento latente, y mediante la creación de formaciones sustitutivas multívocas, es decir, de muchas dimensiones, muchos significados, muchas formas de abordar una formación sustitutiva para los más profundos y los más alejados en el tiempo de esos pensamientos. Nota número 5. Dice la nota 5, un fragmento de un sueño muy similar a este, no, sino idéntico, se examina la interpretación de los sueños, páginas 430, 431. Así como en el texto, formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico. Véase volumen 12, páginas 230. Continuamos. Sueño número 4. Ya hemos intentado repetidas veces asir, tomar, identificar el secreto de esos sueños sobrios y triviales que no traen consigo nada disparatado o extraño, pero con respecto a los cuales se plantea esta pregunta. ¿Por qué se sueña con algo tan insignificante? Véase páginas 87, 88 y 106, 107 de este texto de Conferencias de Introducción al Psicoanálisis, volumen 15. Ajá. Quiero presentarles por eso un nuevo ejemplo de ese tipo.
3 sueños interrelacionados que una joven dama tuvo en una misma noche. Inciso A. El primer sueño de esta joven. Ella cruza el vestíbulo de su casa y se golpea la cabeza contra la araña, que pende muy baja, provocándose una hemorragia. Ahí finaliza el sueño. Ninguna reminiscencia, es decir, ningún recuerdo, ninguna evocación, ningún evento similar, nada que haya sucedido en la realidad, señala el texto. Su referencia sobre esto nos guía por caminos enteramente diversos, lo que sigue entre comillas. Usted sabe cómo se me cae el pelo. Hija, me dijo ayer mi madre, si eso sigue así, te quedará la cabeza como un trasero. Es decir, fíjense, la mamá le dice a la soñante, te vas a quedar calva como una nalga. Continúa la interpretación de este primer sueño. Es decir, voy caminando y me pego en la cabeza con una araña y me tengo una hemorragia. Dice el texto, por ende, la cabeza hace las veces aquí del otro remate del cuerpo, es decir, por la frase de la madre, la cabeza para esta mujer es un alga. Repito, la cabeza hace las veces aquí y solo aquí, solo en este sueño, porque esta mujer tuvo esa vivencia con su madre. La madre le dice, te vas a quedar calva como una nalga si se te sigue cayendo así el pelo. Entonces, la soñante así lo sueña. Me pego en la nalga, no en la cabeza. Dice el texto, a la araña sin auxilio alguno podemos comprenderla simbólicamente. 2 puntos. Todos los objetos susceptibles de alargamiento son símbolos del miembro masculino. Véase página 141. Por tanto, se trata de una hemorragia en el remate inferior del cuerpo, nacida del choque con el pene. Así está escrito. Y esto todavía podría ser multívoco. Ahí es justamente donde nos separamos. No se trata de que todos los sueños simbolicen sexo, no. Continúa el texto. Sus ulteriores ocurrencias muestran que está en juego la creencia de que la hemorragia mensual nace del comercio sexual con el hombre. ¡Oh! Una parte de la teoría sexual que goza de mucho crédito entre las muchachas inmaduras. Es decir, tú estás sangrando no porque te llegó la menstruación, no porque estás limpiándote, sino porque tuviste sexo con un hombre. Ya lo sé. Por supuesto, repito, es una teoría sexual de muchachas inmaduras, de muchachas que en 1915 faltaba educación en el sentido de, ¿saben que van a menstruar? No. La paciente decía, tuve relaciones. Cada mes tengo relaciones y cada vez me sale sangre. No hay una diferencia en la paciente entre la sangre menstrual y la sangre que viene por el rompimiento del himen, podríamos decir, la sangre virginal. Continúa, inciso B o sueño segundo. Ve en la viña un profundo foso del que sabe que nació. Asterisco, pero voy a continuar. Por el desarraigo de un árbol. Sabe que nació, asterisco, del alemán, voy a latinizarlo, Enstechen. Enstechen quiere decir nacer en su primera acepción. Lo mantenemos así en las 3 veces que aparecen los casos A y B, porque sugiere mejor la relación con saber del sueño, con saber entre comillas. Es decir, sugieren mejor esa relación del saber, del conocimiento, del sueño C. Enstechen. El saber continúa la nota 2. El saber acerca de cómo nacen los niños es una inquietud de la investigación sexual infantil. Y aquí justamente nos aproximamos a la noción psicoanalítica de la sexualidad infantil. No son actos, o por lo menos no actos conforme al cuerpo propio. Son actos que nos sirven para
relacionarnos con nosotros y con los demás. Actos, por ejemplo, que tienen mucho que ver con el aprendizaje, la exploración sobre los mitos, no solo judeo-cristianos, sino básicamente todos los mitos en la historia de la humanidad. Todos. Regresamos al texto. Entonces, repito, el sueño ve en la viña un profundo foso del que sabe que nació por el desarraigo de un árbol. Desarraigo, es decir, quitamos el árbol, pum, de ahí naciste tú, de ese hoyo. Dice el texto sobre esto, su observación de que el árbol le falta ahí. Voy a mostrarles en pantalla. Ahí no está, ¿no era? Sobre esto, su observación de que el árbol le falta ahí. El árbol le falta ahí, es decir, ahí había un árbol. Arguye que el sueño no ha visto que en el sueño no ha visto al árbol, pero esa misma frase, en su literalidad, sirve para la expresión de otro pensamiento que confirma enteramente a la interpretación simbólica. El sueño remite a otra de las teorías sexuales infantiles, la creencia de que las niñas tuvieron originariamente los mismos genitales que los varones y que su conformación posterior ha nacido de la castración o desarraigo de un árbol. Antes de continuar, vamos a dejar de compartir. Ya aquí vemos la relación del saber, pero dejamos de compartir. Y antes de continuar también con el inciso C o el sueño C, el tercer sueño de esta muchacha, el sueño relacionado con los otros dos, les comento, se observaron también otras manifestaciones, otras teorías sexuales infantiles en un texto que ahorita no recuerdo. Creo que así se llama, sobre las teorías sexuales infantiles. Ajá. Si mal no recuerdo, estaba en el volumen 12 también. Pero vamos a continuar. Ahora sí, inciso C. Está frente al cajón de su escritorio y se lo conoce tan a fondo que enseguida sabe si alguien anduvo ahí. Ahí finaliza el sueño. El cajón del escritorio es, como todo cajón, cesta, caja, un genital femenino. Y antes de continuar, es que el doctor está pensando en sexo. No, la soñante es mujer quien sueña. Es mujer quien puede construir una relación simbólica con su propio cuerpo a través de estas manifestaciones. Es decir, es como un cajón. Y ahí había algo. Ajá. Continúa el texto. Ella sabe que los indicios del comercio sexual y según cree también del toqueteo pueden reconocerse en los genitales y durante largo tiempo ha temido por el cuerpo del delito. Repito, por largo tiempo ha temido, es decir, generado o guardado temor por el cuerpo del delito, es decir, ahí hay tocamiento, pero posiblemente no de otra persona, es decir, masturbación. Y estamos hablando de una mujer, posiblemente madura. No recuerdo que hayan mencionado la edad. Una joven dama, no se dice más. Continuamos. El sueño remite a otra parte, no, bueno, me equivoqué, estábamos más adelante. Creo que el acento en todos estos tres sueños está puesto en el saber. Esa palabra se destaca. Ajá. La soñante se acuerda del tiempo de su investigación sexual infantil, es decir, su relación con el saber, con la construcción del conocimiento. Y esto no como un aspecto filosófico, no es epistemológico, es ¿por qué? ¿Y por qué? Oye, mamá, ¿y por qué? Papá, ¿de dónde vienen los niños? ¿Qué hacían tú y mamá anoche? Se escuchaban extraño. Ah, la estabas ayudando. Ok. Oye, papá, yo quiero tener un hijo contigo. Oye, mamá, cuando sea grande quiero casarme contigo. Etcétera, 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 etcétera. Ajá. Continúa el texto. Y todo esto estoy hablando simplemente, el niño ni siquiera los toca, al menos no con su cuerpo, no con sus manos, con sus palabras, con sus preguntas.
Y no los toca, sino los atraviesa. ¡Pum! ¿Qué escuchaste? No, tu mamá estaba estaba enferma. Sí, no, mm, sí, estaba enferma y yo estaba ayudándola, pero no te voy a decir más. Bueno, los niños vienen de las cigüeñas y las cigüeñas los traen de ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Teorías sexuales infantiles. Con esto justamente el doctor da cuenta de cómo en los 3 ensayos de teoría sexual es una relación que va mucho más allá de identificarse como hombre, identificarse como mujer, la formación de las ideas, hombre-mujer. Vamos a continuar con el texto, ¿vale? La soñante se acuerda del tiempo de su investigación sexual infantil, de cuyos resultados estaba orgullosísima entonces. Nota número 6. Las investigaciones y teorías sexuales de los niños se examinan en la la conferencia número 20, véase volumen 16. Ya llegaremos a él. Les comento que ya estamos muy avanzados en el volumen 15. Vamos más de la mitad, ya estamos en la página 175. Creo que son 230 las páginas del volumen 15, algo así. 230, 250 por ahí, no recuerdo bien. Sueño número 5. De nuevo una muestrita de simbolismo, pero esta vez tengo que anticipar en un breve informe preliminar la situación psíquica, es decir, de quién soñó, sea hombre o mujer, no sabemos. Ahorita dice, un señor que ha pasado una noche de amor con una mujer pinta a su compañera como una de aquellas naturalezas maternales en las que el deseo de tener un hijo impregna irresistiblemente el trato amatorio con el hombre. ¡Qué bello! Las circunstancias de esta cita, empero, obligaron a una precaución en virtud de la cual la eyaculación fecundante no alcanzó el regazo femenino, es decir, no es prematuro, es interrumpido, podríamos decir, coitus interruptus, un método o un empeño de control natal es no voy a eyacular dentro de ti, sino voy a salir. Ajá. Continúa el texto. Esa noche al despertar, cuenta la mujer un sueño que es este. Yo pensé que era el sueño del hombre, pero no es el sueño de la mujer, de quien tiene el deseo de ser mamá. Y aquí no estoy siendo específico, no estoy hablando de una sola mujer, ¿vale? No de la mujer. Ajá. Dice el texto, un oficial con una capa roja la persigue por la calle. Roja. Continúa el texto. Huye de él. Sube volando la escalera y él siempre atrás. Sin aliento, se mete en su casa y cierra tras de sí las puertas con cerrojo. Él se queda allá afuera y lo ve a través de la mirilla. Se sienta sobre un banco y llora. Entiendo que ella es quien llora. Ajá. No entiendo que es el hombre, el perseguidor, el oficial quien llora. Es ella. Eso entiendo yo. Dice el texto. Bien reconocen ustedes en la persecución por el oficial de la capa roja y en la y en la subida sin aliento, la figuración del acto sexual. Página 144. Es decir, cuando soñamos que subimos o bajamos escaleras, que estamos agitados, está apuntando, es una alusión a la actividad sexual. ¿No? No es que soñamos directamente que tuvimos sexo, no. Está disfrazado. Continúa el texto. La soñante se cuida del perseguidor. Considérenlo un ejemplo de las inversiones que el sueño usa tan a menudo, es decir, inversión, presentar lo contrario. Página 164. Pues en realidad fue el hombre el que evitó completar el acto de amor. Repito, la soñante se cuida del perseguidor, es decir, eso fue lo que ella soñó.
no lo quiero, se echa a correr ella en su sueño. He ahí el ejemplo de una inversión, es decir, yo quiero eso y yo lo persigo. ¿Qué es eso? Ser mamá en la soñante. Yo no puedo ser mamá. Continúa el texto. Súbelo, Vito. Vino mi perrito, estaba ahorita acostado en su cama, se paró y ahorita está en mis pies viéndome como ya nos vamos a jugar. Venimos de jugar. Súbete, ándale. Ven acá, ven acá. Ya no quiere subir, creo que ya está muy viejito, pero se está dando vuelta. ¡Ay, sí, pues te subiste! ¿Sí se ve? A ver, sí, sí se ve. Ok, vamos a continuar. Continúo. De igual modo, ella desplaza su duelo sobre el compañero. Oh, él es quien llora en el sueño, con lo cual al mismo tiempo se alude a la eyaculación, es decir, no me la diste, maldito, pues en mi sueño lloras, en mi sueño tengo otro líquido de ti. Toma, pum, satisfacción, cumplimiento de deseo. Y por supuesto, ahí vemos, no es una satisfacción del coito, no es que en este sueño se ejecute el deseo cumplido como un acto sexual, sino para el acto, eh, para el objetivo que ella quería. Ella quería ser mamá y para ser mamá se requería justamente que él eyaculara adentro, pero no lo hace. ¡Pum! Sueño. Continúa el texto. Sin duda, habrán oído decir alguna vez que en el psicoanálisis se asevera que todos los sueños poseen significado sexual. Ahora ustedes mismos están en condiciones de formarse un juicio sobre la incorrección de este reproche, es decir, es un reproche incorrecto. Han tomado conocimiento de los sueños de deseo, de los que tratan de la satisfacción de necesidades evidentísimas, del hambre, de la sed, de la añoranza por la libertad, los sueños de comodidad y los de impaciencia, y también los de pura codicia y egoísmo, pero que los sueños son muy desfigurados, perdón, pero que los sueños muy desfigurados se expresan predominantemente, aunque no, digámoslo otra vez, de manera exclusiva, deseos sexuales. He ahí algo que pueden, empero, guardar en la memoria como resultado de la investigación psicoanalítica. Y aquí lo vuelvo a enfatizar, deseo sexual no significa coito. Porque fácilmente podría decirse, pues todos los sueños significan que quieres coger. No, 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 no. Les hace falta bugs. No, les hace falta ver más bugs y leer los 3 ensayos de teoría sexual. Se habla de energía, queridas, queridos. Hablamos de que el sexo no es el coito. El coito es una manifestación del deseo sexual. Una. Ser mamá es otra. Ser papá es otro. Ser hijo eternamente es otra. Estudiar es otra. Obtener placer de la comida es otra. Uf. Y ahí, el ejemplo que les puse en los 3 ensayos de teoría sexual, ver a un niño corriendo y notar en su cara cómo emana vida. Él está corriendo, totalmente vestido, sus genitales no están siendo tocados por él, por supuesto. No hay nada genital ahí. No hay nada coital en ver cómo los niños juegan y el placer que obtienen del juego con cochecitos, con muñecas, con X, Y o Z.
Si les puse el ejemplo del estudio, también podemos combinar el estudio y los juegos con los videojuegos. Es, sin duda, algo en lo cual concentramos nuestra atención y nos brinda enorme placer. Concentrarme, escuchar porque me están cazando, estoy en la Segunda Guerra Mundial, de repente, Primera Guerra Mundial, Guerra del Golfo, soy un soldado, soy un mago, soy esto, soy aquello, manejo un coche a 200 kilómetros por hora y no estoy separado del sillón de mi sala. ¡Pum! Introducirnos a los videojuegos es como soñar con los ojos abiertos, pero continuamos. Sueño sexto. Tengo un motivo especial para acumular ejemplos del uso de símbolos en el sueño. Repito, tengo un motivo especial para acumular ejemplos del uso de símbolos en el sueño. En nuestra primera reunión, véase páginas 14 y siguientes, debe ser la conferencia de introducción, me lamenté de lo difícil que es hacer demostración pública del psicoanálisis y, por tanto, despertar convencimiento en su enseñanza. Desde entonces ustedes habrán convenido conmigo en ello. Ahora bien, las diversas tesis del psicoanálisis forman una trama tan apretada que el convencimiento puede extenderse con facilidad desde un punto hasta una parte mayor del todo. Podría decirse del psicoanálisis que si se le da el dedo meñique, él se toma toda la mano. ¡Qué bello! Quien halló obvio el esclarecimiento de las operaciones fallidas ya no puede, en buena lógica, restar fe a todo lo demás. Un segundo punto de abordaje igualmente asequible se nos ofrece en el simbolismo onírico. Les presentaré un sueño ya publicado de una mujer de un pueblo cuyo marido es policía y que, claro está, no ha oído ni hablar de simbolismo onírico ni de psicoanálisis. Juzguen ustedes por sí mismos si su explicación con el auxilio de símbolos sexuales puede llamarse arbitraria y forzada. Lo que sigue ya es el sueño. Alguien entró con violencia en la casa y yo clamé angustiosamente por un policía. Imagínense eso. Ella no dice dónde está, simplemente ¡pum! Allanamiento de morada. Y ella grita, ¡policía! ¡Policía! Continúa. Pero en compañía de dos pícaros, se ha ido a una iglesia a la que se sube por varios escalones. Tras la iglesia había un monte y en lo alto un bosque espeso. El policía tenía casco, alzacuello y manto. Llevaba barba entera, oscura. Los dos pillastres, policía y dos pillos. Allanamiento de morada, de donde hay una iglesia y sagrado, tiene que haber el símbolo sagrado y montes. Continúa el texto, ¿vale? Los dos pillastres que van amigados con el policía tenían delantales recogidos y anudados en la cintura, anudados a la cintura a modo de bolsas. Yo creo que ya el simbolismo no puede ser más claro. Pero continuamos. De la iglesia sale un camino que lleva al monte. A los lados había pasto y había malezas que se iban espesando hasta hacerse en la cumbre del monte un bosque en serio. Nota número 7. Este sueño, sobre el cual se informó originariamente a B. Dagner, aparece en la interpretación de los sueños, página 371-372 del volumen quinto, en una versión un poco distinta. Continúa Freud y ahora viene la interpretación. Los símbolos usados los reconocen ustedes sin dificultad. Ciertamente, doctor Freud. El policía es el pene, los dos pillos son los dos testículos, la casa es el cuerpo de la mujer, la iglesia es sus genitales, los montes es justamente la representación de su monte de Venus, de su zona del vientre, o posiblemente sus senos, no sabemos. Pero
Continúa la interpretación. Los genitales masculinos están figurados por una trinidad de personas, policía y dos pilluelos. Los femeninos por un paisaje con iglesia, monte y bosque. De nuevo encuentran ustedes los escalones como símbolo del acto sexual. Ahí les soy sincero, doctor Freud, dudé, porque creo que sí subieron, solo dijo que hay escalones, pero no que subían ni que bajaban. Continúa el texto. De nuevo encuentran ustedes, repito, los escalones como símbolo del acto sexual, lo que en el sueño es llamado monte, entre comillas, también en anatomía se conoce así, Mons Veneris, monte de Venus. Sueño número 7. De nuevo, un sueño que ha de solucionarse por reemplazo de símbolos y digno de nota y probatorio del hecho, y probatorio por el hecho de que el soñante mismo los ha traducido a todos, aunque en su bagaje no tenía ninguna clase de conocimientos teóricos previos para la interpretación de los sueños. Esta conducta es bien insólita y las condiciones a que responde no se conocen con precisión. Nota número 8. Se hacen algunas observaciones al respecto en la página 357 de la interpretación de los sueños. Escuché un sonidito. No es nada urgente. Regresamos al sueño, ¿vale? Estábamos en el sueño número 7, el séptimo sueño, el séptimo cielo. Va de paseo con su padre por un lugar que seguramente es el Prater. Así está escrito, seguramente un lugar en Viena, en Alemania, no sabemos. Pues se ve la rotonda y en su parte frontal un pequeño pórtico donde hay fijado un globo cautivo que, empero, parece bastante flojo. Un globo, algo que se estira, ¿no? Su padre le pregunta para qué está todo eso allí. A él le asombra la pregunta, pero se lo explica. Después llegan a un patio donde hay tirada una gran plancha de hojalata. Su padre quiere sacarse un gran pedazo, pero avisora en torno para cerciorarse de que nadie lo ve. Él le dice que no necesita sino dárselo al guardián y después puede tomarse lo que quiera. Desde ese patio una escalera desciende hasta un pozo, cuyas paredes tienen un blando acolchado, como de un sillón de cuero. Al final de ese pozo hay una plataforma más extensa y después empieza un pozo. Ahora lo soñó un hombre, pero, dice el texto, el propio soñante interpreta, lo que sigue está entre comillas. La rotonda son mis genitales y el globo cautivo antepuesto es mi pene, cuya flojedad me da motivo de queja. Cierra comillas, continúa Freud. Así, ahondando la traducción, estamos autorizados a decir que la rotonda es la cola, que el niño por regla general incluye en los genitales. Y el pequeño pórtico antepuesto es el escroto. En el sueño, el padre le pregunta qué es todo eso, vale decir, le inquiere por el fin y el funcionamiento de los genitales. Esto nos sugiere invertir la situación, de modo que sea él quien pregunta, es decir, oye papá, ¿qué es eso? Eso que te cuelga. ¿Tenemos lo mismo, papá? Ok, bueno. Continúa el texto. Puesto que en realidad nunca preguntó eso a su padre, debemos aprender, es decir, interpretar el pensamiento onírico como deseo o quizá tomarlo en sentido condicional. Lo que sigue está entre comillas. Si yo hubiese pedido esclarecimiento sexual a mi padre, es decir, a ver papá, explícame eso, ¿por qué? Dice el texto, ahí se cierran las comillas. Muy pronto encontraremos en otro pasaje la continuación de este pensamiento. Ahorita vamos a ver la condición. Si yo hubiese pedido esclarecimiento sexual a mi padre, vemos después, seguramente en este mismo texto, en este mismo sueño. El patio donde está tirada la hojalata no debe entenderse en primera instancia simbólicamente, sino que proviene del local donde tiene
el negocio su padre. Por discreción he reemplazado por hojalata el verdadero material con que trafica su padre, pero sin modificar en ninguna otra cosa la literalidad del sueño. Es decir, aquí el doctor Freud alteró el contenido del sueño para proteger la identidad del paciente. Ajá. En algunos textos, y esto se los comparto, algunos historiales clínicos, el doctor Freud hace algo similar, modifica ciertos materiales, ciertos datos específicos para proteger la identidad de sus pacientes. Ajá. Continuamos con el texto. El soñante entró en el negocio de su padre y le repugnaron muchísimo las prácticas más bien deshonestas con que se granjea parte de la ganancia, es decir, el papá era medio tramposo en cuanto a los negocios. Por eso la continuación del pensamiento consignado sería, ahí está, si yo le hubiera preguntado a mi padre, le hubiera pedido un esclarecimiento sexual, me habría engañado el maldito. Esto de maldito no está en el texto, pero es decir, él conocía a su padre, sabía que engañaba a la gente. Y entonces, ¿cómo le voy a preguntar a alguien que se gana la vida engañando sobre una duda que yo tengo? Me es inútil. Él, como mi fuente de información, no me sirve. Continúa el texto. ¿Cómo engaña a sus clientes? Me habría engañado como engaña a sus clientes. Cierra comillas. Para el sacarse del sueño, es decir, esta frase que aparece literal en el sueño, sacarse, que permite figurar la deslealtad comercial, el propio soñante proporciona la segunda explicación. Significa el onanismo, es decir, otra vez, la masturbación. Ajá. Esto no solo es claro para nosotros desde hace mucho tiempo, véase página 150, sino que también concuerda muy bien que el secreto del onanismo se exprese por lo contrario, es decir, que se puede hacerlo en público, en el sueño, por favor, queridas, queridas, queridos, queridas, queridas, queridas y queridos, en el sueño lo mostró como algo inverso, en el sueño, ¿cómo me lo saco? ¿Cómo me lo saco? Bueno, es la manifestación del deseo. Ajá. Continúa el texto. Y todo hacía esperar que la actividad onanista, masturbatoria, ajá, habría de atribuirse al padre, como lo fue la pregunta en la primera escena del sueño. Al pozo lo interpreta sin vacilar, teniendo en cuenta el blando aconchado de las paredes como la vagina. Que el descender o el subir por escaleras quiere describir el coito dentro de la vagina, yo lo introduzco por mi propia cuenta, dice Freud. Página 144. En cuanto a los detalles de que al primer pozo le siga una plataforma más extensa y después un nuevo pozo, él mismo da una explicación biográfica. Copuló durante cierto periodo, luego dejó de hacerlo a consecuencia de ciertas inhibiciones y ahora espera volver a hacerlo con ayuda del tratamiento psicoanalítico. Ajá. Ciertas inhibiciones. Nota número 10. Este sueño y su interpretación se reproducen casi exactamente en las páginas 369-371 de la interpretación de los sueños, es decir, volumen 5 de edición Amorrotu. Regresamos al texto. Ya estamos acabando la página 178. Este capítulo era como de 15 páginas más o menos. Ahí estamos a 3 páginas. Fue sencillo, ¿no creen? 178, aquí está. Dice el texto, los dos sueños que siguen de un extranjero con gran disposición a la poligamia, se los comunico para documentar el acerto de que el yo propio aparece en todos los sueños, aun en aquellos casos en los que se lo ha ocultado para el contenido manifiesto. En estos sueños los baúles son símbolos de mujer. Inciso A, el primer sueño de este extranjero, que hablamos de alguien que no era de Viena, ajá, para 1915, donde estaba Freud. Inciso A, o sueño A. El parte de viaje, su equipaje, es acomodado
en un coche para llevarlo a la estación. Muchos baúles amontonados, entre ellos 2 grandes y negros, como baúles de muestrario. Dice consoladoramente a alguien: bueno, estos viajan conmigo hasta la estación, no más. 2 baúles, me los llevo hasta la estación y ahí se quedan, no más. Lo que sigue es la interpretación, que en realidad él viaja con sobrado equipaje, pero también sobradas historias de mujeres aporta al tratamiento. Los 2 baúles negros del alemán Schwarz, S-C-H-W-A-R-Z, corresponden a 2 mujeres de tez oscura, Schwarz, que en la actualidad desempeñan el papel principal en su vida. Una de ellas quiso emprender viaje siguiéndolo a Viena. Llevándose de mi consejo, él la hizo desistir por telegrama. Mira. Inciso B. Una escena en la aduana. Sueño B, ¿vale? Otro viajero abre su baúl en la aduana. Dice, pitando distraídamente un cigarrillo: ahí dentro no hay nada. El funcionario de aduana parece creerle. No obstante, rebusca otra vez dentro y halla algo muy particularmente prohibido. El viajero dice entonces, resignado: no hay nada que hacerle. Escapen a ello. Dice el texto: él mismo es el viajero y yo el funcionario de aduana. Pese a ser en lo demás muy sincero en sus confesiones, se había propuesto callarme una relación que él acababa de entablar con una dama, porque tenía razones para suponer que ella no me era desconocida. La situación penosa de serle pillado el cuerpo del delito la desplaza sobre una persona extraña, de suerte que él mismo parece no estar presente en ese sueño. Nota número 9. Ahora un ejemplo de un símbolo que todavía no he mencionado. Perdón, nota 9, no, este es el 9º sueño. Pero, ok, sueño número 9. Él se topa con su hermana en compañía de 2 amigas, que a su vez son hermanas. Le da a las 2 la mano, pero a su hermana no. Significado: ningún anudamiento con un evento real, es decir, eso nunca ocurrió. Lo que ocurre en el sueño, en este caso, nunca ocurrió en la vida del soñante. Él se topa, dice. Dice, continúa la interpretación. Sus pensamientos los lleva más bien a una época en que le dio que pensar la observación de que el gusto de las muchachas se desarrolle tan tarde. Las 2 hermanas son entonces los pechos, que él de buena gana aprisionaría con la mano, siempre que no fuera su hermana. Sueño número 10. Ahora un ejemplo del simbolismo de la muerte en el sueño. ¡Wow! Dice el sueño: marcha con 2 personas cuyos nombres sabe, pero que al despertar ha olvidado, por una pasarela de hierro muy alta, empinada. De pronto esos 2 desaparecen y él ve a un hombre fantasmal con capa y uniforme de lienzo. Le pregunta si es el mensajero del telégrafo. Puntos suspensivos. No. ¿Es el carretero? No. Sigue avanzando entonces. Lo que sigue son palabras de Freud. Y todavía en sueños tiene gran angustia. Y tras despertar prosigue el sueño con la fantasía de que el puente de hierro de pronto se rompe y él se precipita al abismo. Personas acerca de las cuales se insiste que son desconocidas o que uno ha olvidado sus nombres son la mayoría de las veces muy allegadas, muy cercanas. El soñante tiene 2 hermanos. Si acaso les hubiera deseado a ambos la muerte, bien justificado estaría que le afligiera por ello la angustia de muerte. Sobre el mensajero del telégrafo observa que esos individuos
siempre anuncian desgracias. Por supuesto, ustedes y yo ya no usamos telégrafo, al menos yo nunca. Pero también tenemos formas de representar nuestra interacción por esta cosita. Continúa el texto. Por el uniforme también podría haber sido un farolero, farolero, una persona que trabaja en un faro, quien por cierto apaga los faroles, tal como el genio de la muerte extingue las antorchas. Con el carretero asocia el poema de Unland o Uland, sobre el viaje por el mar del rey Carl, y le viene a la memoria un peligroso viaje por las aguas del lago con dos camaradas, en el cual cumplió el papel que hace el rey en el poema. Nota número 11. Y antes de continuar, todas estas notas culturales no vienen de Freud, vienen del analizante. Ahora sí, nota 11. En el poema de J. L. Urland, se los voy a mostrar. Hoy ya estoy perdiendo la imagen de fondo y mi cabello se ve todavía más alborotado. Me despeine, ¿qué les puedo decir? Estoy despeinado. Ya no voy a componer ahorita mi fondo de pantalla. Este es el poema König Karls Merfart de este autor, Holland, no sé cómo pronunciar, ¿vale? El rey Carl y sus 12 caballeros se ven envueltos en una tormenta mientras navegan hacia la Tierra Santa. Los caballeros le manifiestan su inquietud, pero el rey se pone al timón sin decir palabra y lleva la nave a buen puerto, es decir, a un destino feliz, a salvo. No, ya no voy a poner la alarma y ya me quiero despertar. Mañana tengo un día importante, pero este sí sigue bien dormido. Patita, patita. Continuamos con el texto. Ya estamos a una página de terminar. Ajá. Esa era la nota 11. Y continúa el sueño 10, ¿vale? Bueno, la interpretación. Sobre el puente de hierro se le ocurre un accidente habido en los últimos tiempos. Y el tonto giro idiomático, entre comillas, la vida es un puente colgante. Nota número 12. Dice el traductor, esto es citado como ejemplo de un chiste malo en una nota agregada por Freud en 1912 a su libro, El chiste y su relación con lo inconsciente. Véase página 133 del volumen 8. Sueño 11, y este es muy cortito. Otro ejemplo de figuración de la muerte, valga el siguiente sueño. Un señor desconocido entrega para él una tarjeta de visita festoneada de negro. Festoneada debe ser como pintada de negro. Ajá. Sueño número 12. Ese no tenía interpretación. Digo, simplemente es muerte, punto. No hay más. El negro. Ajá. El siguiente sueño les interesará por múltiples aspectos, aunque tiene como una de sus premisas un estado neurótico del soñante. Lo que sigue es el sueño. Él viaja por ferrocarril. El tren se detiene en descampado. Él cree que está por producirse un accidente. Hay que pensar en escaparse. Va por todos los vagones del tren y mata a todos los que le salen al paso, al inspector, al maquinista, etc. ¡Wow! Viene la interpretación. Sobre esto, el recuerdo del relato de un amigo. En una línea de ferrocarril, en Italia, se transportaba a un demente en un compartimiento, pero por descuido se asignó lugar junto a él a un viajero. El loco mató al compañero de viaje. Él se identifica entonces con ese loco y funda su reclamo a ello con la representación obsesiva de que de tiempo en tiempo lo tortura. Lo que sigue está 2 puntos. Ha de, entre comillas, eliminar a los testigos, cierra comillas.
a todos ellos. Es decir, una culpa que viene y viene y viene y se manifiesta en ese pensamiento. Eliminar a los testigos, eliminar a los testigos, eliminar a los testigos. Continúa el texto. Pero también haya una motivación aún mejor que lleva a la ocasión del sueño. Ayer en el teatro volví a ver a la muchacha con quien quería desposar, o a quien quería desposar, con quien quería casarse, ¿vale? Pero de la que se ha apartado porque le daba motivos de celos. Por la intensidad con que lo asaltaban los celos, habría sido realmente loco querer desposarla. Esto es, la juzga tan infiel que se habría visto forzado a matar por celos a todos cuantos se le cruzarán en el camino. Del marchar por una serie de habitaciones, de vagones en este caso, ya hemos tomado conocimiento como símbolo de estar casado, opuesto a la monogamia. Nota 13. Este símbolo no había sido mencionado hasta ahora en las conferencias, dice el traductor. En la interpretación de los sueños, página 360 del volumen quinto, se afirma que una serie de habitaciones puede representar un prostíbulo o un harén, o bien, por inversión, un matrimonio monógamo. Ah, ok, ya entendí. Finaliza el texto. Sobre la detención del tren en descampado y el temor a un accidente cuenta. Cierta vez, cuando en un viaje por ferrocarril aconteció una repentina parada fuera de estación, una joven dama, compañera de viaje, declaró que quizá era inminente un choque y la precaución más atinada era ponerse con las piernas para arriba. ¡Wow! Ahora bien, las piernas para arriba, entre comillas, había jugado también un papel en los muchos paseos y escapadas al campo que él había emprendido con aquella muchacha en el dichoso tiempo del amor primero. Pero, perdón, continúa. Nuevo argumento de que tendría que estar loco para desposarla ahora, que en él había un deseo de estar loco. Por mi conocimiento de la situación, pude suponerlo con certeza. Fin de la conferencia número 12. Estamos ya en la página 181, 182 comienza la 13ª. Y, queridas, queridos, el volumen 15 termina en la página 219. Es decir, estamos como a 30 páginas de terminar el volumen 15. La última conferencia es la 15ª, justamente, incertezas y críticas, pero vamos a dejar la conferencia 13 para el siguiente video, donde por supuesto se va a ver mi fondo de pantalla. Yo creo que me cortaré el pelo para esos días, pero por el momento es todo. Nos vemos y este chiquillo, perrito, Terry, lobito, oso, osito bebé, patitas, está bien dormido. Vámonos. 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 Sí. Rafi, Rafi, Rafi. Nos vemos para la lectura de la 13ª conferencia de introducción al psicoanálisis. Bye.